enemigos del alma, así se llama, los enemigos del alma. Habíamos dicho dos cositas en una vez anterior. Esta agua es diferente de esta agua. Y lo decíamos en el contexto de que no todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos seres humanos, seres cristianos, criaturas de Dios. Pero hijos de Dios, solo quienes tienen el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y decíamos que si hay un poseso, alguien que esté poseído por el demonio, y yo le echo esta agua, no le pasa nada, pero si le echo esta, el demonio se manifiesta y se revuelca, porque esa agua va a quemar al demonio, porque es agua bendita. Antes, en las parroquias y en las iglesias antiguas, había una pila a la entrada llena de agua bendita, para que al entrar uno a misa, ¿qué pasaba? Se santiguaba con esa agua, para que el demonio no entrara con uno a misa. ¿Ustedes saben que el demonio va a misa? Sí, el demonio va a misa. Va en las personas que están en pecado mortal y que no se han confesado. Pero si a una persona de esa se le ocurre ir a misa, el demonio va y la acompaña. Ese preso va con su guardia, que lo lleva esposado. Pues el diablo hace lo mismo con las almas que tiene cautivas con el pecado. Él las acompaña a todo lado donde vaya. Y si la persona va a misa, el diablo la acompaña a misa, sin ningún problema. Ahí está. La única forma de desatarse de ese guardián es ¿cómo? Con la confesión nomás. Y solo la Iglesia Católica tiene el poder de desatarlo a uno de esos, con la confesión. Mucha gente dice, yo no me confieso con el cura porque es más pecador que yo. A mí no me importa eso. El cura puede o no ser pecador, todo lo que le dé la gana. Pero si ese sacerdote, en nombre de Dios y de la Iglesia, levanta su mano y dice, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el demonio se tiene que ir. Todos esos pecados que yo cometí, que son demonios y que me acompañan a todo lado, se tienen que ir. Se tienen que ir para el infierno. Entonces, para que vayamos mirando que nuestra Iglesia Católica no es una invención humana, no es invención ni de los curas, ni de las monjas, ni de que a fulano o a sultano se le ocurrió. No, el mismo Jesucristo quiso y fundó esta Iglesia Católica y le puso como cabeza a Pedro, que hoy en día es el Papa Francisco, seres que pecan. Hay muchos curas pecadores y muestra de eso es que vemos noticias en televisión, ¿no? Pero vuelvo y digo, si un cura de esos levanta su mano, aun si sea el mayor amigo del demonio, levanta su mano para decir, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este demonio se tiene que ir, porque es Jesucristo a través del sacerdote quien lo echa. Jesús en el Evangelio mandó a sus discípulos a expulsar demonios, a curar enfermos, a levantar muertos, a liberar posesos, y entre esos iba ¿quién? Judas Iscariote. Y sabemos quién era Judas Iscariote. Y sin embargo, Judas Iscariote también hizo milagros. El Evangelio le dice, ay, todos levantaron muertos, todos limpiaron leprosos, todos hicieron milagros, menos Judas. No, Judas también. Ese es el punto. Yo no debo mirar el cura, no debo mirar a los representantes de la iglesia porque en este momento estamos en una crisis en la iglesia muy terrible. Hay muchos sacerdotes inundados de lo que llamamos el espíritu del modernismo. Si miramos, por ejemplo, las monjitas, uno ve una monjita ahora por la calle y no sabe qué es monjita. ¿Por qué? Porque va de jean o de vestidito de paño, pero no lleva su distintivo de monja, ¿no? Cualquiera dirá que es una fulana cualquiera, porque se modernizaron las monjas. Mucha gente, muchos sacerdotes ahorita, y lo vemos en redes sociales, es un escándalo, están celebrando misas en traje de baño en una playa. Eso da mucho que desear. Y esa es la necesidad que tenemos nosotros de formarnos, de conocer cuál es la doctrina de la iglesia. Así sus representantes sean antidoctrina. Si el cura hace eso y yo sigo al cura y no sigo a Jesucristo, muchos le echan la culpa y eso no es válido. Y se lo estoy diciendo aquí.
Eso no es válido decir, que porque el cura eso hizo o no hizo, entonces yo me voy de la iglesia porque es que ese cura hizo o no hizo. No, si es que yo no sigo al cura, sigo a Jesucristo. Y si yo no tengo una sólida doctrina y si yo no me he formado, pues entonces no me doy cuenta que estoy perdiendo eternamente mi alma. Recordemos la diferencia entre las dos aguas. Agua corriente para tomar y agua bendita. Los tres enemigos del alma. Voy a depositar en su dedito agua bendita y vamos a hacer la señal de la cruz. En su dedito gordo, acordémonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. ¿Por qué decimos de nuestros enemigos? Vamos a ver cuáles son nuestros enemigos. El vecino que me cae gordo, la vecina que se llevó al marido, el ladrón que me atracó. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos gracias al Padre Celestial por este día. Pedimos perdón por nuestros pecados. Le decimos que en virtud de esta agua bendita ilumine nuestra mente, porque para eso nos signamos en la frente, para que ilumine nuestra mente y destierre de nuestra cabeza los malos pensamientos, las malas palabras, que nos libre de maldecir. Y aquí en el pecho la cruz es para que nos libre de las malas obras, de las malas intenciones. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se pueden sentar. Carta a los Efesios, de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Hablando de los enemigos del alma, entonces nosotros estamos metidos en un combate. Estamos metidos en una pelea. ¿Qué pasa cuando uno se mete en una pelea y no sabe que está metido en una pelea? Yo venía y de pronto me asomé a una calle y lanzaron un gas lacrimógeno. Y de una, el olor y la cosa tan horrible, no tenía uno por dónde escaparse. Eso es horrible. Estar uno metido en una pelea y no saber que hay una pelea. Y eso nos pasa a la mayoría de los cristianos. Estamos metidos en una pelea y somos como Guillermo, es como que llegamos y no nos enteramos. Una pelea que es una pelea del espíritu. Tenemos unos enemigos, dijimos, y que vamos a ver quiénes son. Esos enemigos del alma. Y entonces si uno va a una pelea, ¿qué tiene que llevar? Pues armas para pelear. Lo que pasa es que en el campo espiritual, las armas son, por ejemplo, la Santa Cruz, la palabra de Dios. Esto es una espada, aunque tenga forma de libro, es una espada. El agua bendita, los sacramentales, el rosario es otra arma, la oración, la Santa Misa, comulgar, confesar. San Pablo nos habla de las armas para el combate del cristiano. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Es decir, Dios no es un Dios de mentiras, no es un Dios de babas, es un Dios todopoderoso, que nos defiende. Vemos nosotros que nos apartamos de Él, el diablo nos agarra. Fácil. No se la pongamos fácil. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. La primera y más directa forma en que el diablo actúa es ¿cómo? Con la tentación. ¿Y la tentación qué es? Un engaño. Jesús llama al demonio el padre de la mentira.
Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. O sea, el diablo sí tiene poder. Aquí dice, no estamos luchando contra poderes humanos, es decir, poniéndole la sartén por la cabeza al vecino, sino contra malignas fuerzas espirituales. ¿De dónde? ¿Del infierno? No, aquí dice del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. O sea, estamos inmersos en un mundo de tinieblas. Todos los ángeles que se rebelaron contra Dios son miles de millones. Un santo místico de la iglesia dice que si se hicieran visibles, como están en los aires, si se hicieran visibles, ocultarían la luz del sol sobre el planeta. Y están aquí con nosotros. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberse preparado, bien mantenerse firmes. Así que manténganse firmes revestidos de, y aquí nos da un listado del armamento que poseemos y que no sabemos que tenemos. Dice, manténganse firmes revestidos de, la primera arma se llama la verdad. Esta verdad es el revestimiento, revestidos de la verdad. Una coraza protectora que es la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Que su fe sea el escudo. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. El casco de la salvación. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. La palabra de Dios. Entonces, ese muñequito tiene un vestido que se llama la verdad. ¿Cierto? Está revestido. El padre, el sacerdote, para salir a celebrar la misa, se reviste. No se desviste ni se viste, se reviste. Desvestirse es quitarse toda la ropa. Vestirse es ponerse la ropa común y corriente, y revestirse es ponerse los ornamentos encima. Entonces estamos revestidos de la verdad. Tenemos una coraza encima de ese vestido, una coraza que nos protege, que es la rectitud de intención. Si usted va a actuar con malas intenciones, olvídese de esta protección. El escudo de la fe. Dale cuidado a este simbolismo tan bonito. ¿Ustedes saben qué significa el bonito ese que le ponen a los niños el día de la primera comunión acá? Una cintica blanca. Pues es el escudo de la fe. Piensan que le ponen adornitos a su niño, no, lo están armando para el combate. El librito que es, pues signo de la palabra de Dios. La camándula, la oración. Pero además de eso deben tener estas otras armas. El escudo de la fe, la salvación como un casco que los protege. ¿Para qué? Para que el maligno no venga aquí a convencerlos de ideas y de cosas y su alma se pierda. Que le llegue la desesperanza. Llega, esos curas dando mal ejemplo, yo me salgo de la iglesia. ¿Sí? O que le dé ideas para volverse narcotraficante, ladrón o qué sé yo. Más propiamente, la esperanza de la salvación. Si usted se le olvida que va para el cielo, pierde esto, la esperanza de la salvación. Y ya no sabe para dónde va. Muchas veces nos pasa en la vida práctica. Uno quiere ir para allá, dice, no, pero mejor me voy para acá. Y después cambia de idea y se va por otro lado y después no sabe para dónde va. Si usted pierde la esperanza de la salvación, es decir, pierde el casco, el diablo le va dictando, no, ahora venga para acá, ahora vaya para allá, ahora haga esto, ahora enamórese del vecino, ahora mire a la vecina, ahora róbele al vecino, ahora
Y llevando ideas y uno va siguiendo. ¿Por qué? Porque a usted se le olvida y pierde la esperanza de la salvación. Usted no sabe, se le olvida que usted va para el cielo. Eso no se nos puede olvidar, porque para eso estamos aquí. Mi deseo es llegar al cielo. Y llegar al cielo con todos ustedes. Entonces lo que estamos haciendo es reforzando ese caso. La palabra de Dios es la espada, por eso la importancia de saber manejar esa espada. ¿Qué pasa si le dan una espada a alguien que no la sabe manejar? Es capaz que se corta en el más pequeño de los casos, y en el peor de los casos se mata a sí mismo con ella, porque no sabe manejar. Hay que saber dónde están los textos bíblicos, hay que conocerla, hay que dedicarle tiempo a conocer esa armadura y a saberla manejar. Porque ¿qué sacamos si nos dan una armadura, pero no sabemos ni cómo ponerla, ni cómo usarla, ni cómo defendernos? Así manténganse firmes, revestidos de la verdad, protegidos por la rectitud, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, el calzado. Y ese calzado que nos ponemos como armadura es el anuncio. Aunque pasa que en esta traducción no está explícito, pero es el anuncio del reino de los cielos. ¿Listo? Ese es el calzado para concluir nuestra armadura. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad, protegidos de la rectitud, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Ya que les he hablado de las protecciones, la misión de hoy es conocer al enemigo. Entonces les voy a presentar al enemigo, porque un ejército que no conoce al enemigo, que no sabemos cómo actúa, que no sabemos quién es, pues queda ahí. Y jamás se enteraron que tenían enemigos, que no nos pase a nosotros eso en la fe. Porque si así actúan los seres humanos, los demonios son peores. ¿Al diablo le tenemos que tener miedo? ¿Sí o no? ¿Sí? Uy, qué susto, entonces yo me escondo aquí y no me pongo ningún casco ni ningún, me escondo. No, hay que pelear. Ya estamos aquí, nos tocó pelear sí o sí. Hay que pelear. Estamos metidos en una guerra. Y se avista y aprende a pelear, o el diablo se lo carga. Hay que tenerle miedo. Mire, el diablo es un pobre diablo. Es un perro. Imagínese el perro más miedoso. Está listo para venirse encima y a destrozar. Ese es el demonio. ¿Le tiene miedo a un perro bravo? Sí. Claro. ¿Cuál es la ventaja? Ese perro tiene una cadena atada al cuello, una cadena. ¿Ese perro me puede hacer algo? Sí y no. Sí, sí, ¿qué? Si yo me meto allá dentro del radio de la cadena, me agarra y me vuelve añicos. Yo ahí sí que le tengo que tener miedo. Pero si yo no me acerco allá, sigue siendo un pobre diablo. El problema está cuando yo, a través del pecado, hago negocios con él. Ahí sí ya. Me mordió y entonces tengo acompañante a donde quiera que vaya. Así como el preso tiene su guardián. Ahí, a donde quiera que vaya. Y hasta que un juez no diga, queda libre, ahí tiene su guardián. Lo mismo, hasta que el sacerdote no me diga, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esos demonios me van a seguir acompañando a donde quiera que vaya, incluso a mí. Arranquemos. Los tres enemigos del alma. Son tres. La Biblia habla de tres. Mundo. Pero cuando hablan del mundo no es este planeta. Es el espíritu del mundo. Que principalmente se manifiesta en la televisión y en lo que uno ve por la calle. El mundo, el demonio con todas sus letras y la carne. ¿Cuál carne? Churrasco, que nos gusta tanto.
Bien, pues vamos a conocerlos. Primera cuestión, la realidad del pecado. El pecado está presente en la historia del hombre. Ignorarlo es vano. Hay gente que dice, no, el pecado no existe. ¿Qué es el pecado? Ay, no venga usted a hablar de pecado, no sea fanático. ¿Pecado? Eso no es pecado. Eso es pasarla bien. Eso es ser vivo. Eso es ser inteligente. Eso no es pecado. O para mí eso no es pecado. Escucha uno tantas definiciones. Pero dice que ignorar el pecado es vano. ¿Por qué? Un ejemplo. Imagínese en este momento la cocina de su casa. Ignorar el pecado es que en esa cocina usted, al preparar los alimentos, ¿qué? Produce, ¿qué? Desechos, basura, ¿cierto? Y usted empieza, ahí está la canequita de la basura, tira una cáscara, tira otra cáscara, tira la cáscara de los huevos, y usted ignora esa basura. Nosotros vamos produciendo basura con el pecado y la ignoramos. Y usted sigue lanzando basura. Y no se entera que pasa el carro de la basura y usted sigue depositando basura. ¿Qué va pasando con esa basura si la deja ahí? Empieza a oler mal, empieza a descomponerse. Se convierte en un foco de infección que puede contaminarme los alimentos que me estoy preparando. Por ignorar esa basura puedo llegar incluso a morirme. Pero lo mismo pasa con el pecado. Está presente en la historia del hombre, ignorarlo es igual de peligroso a ignorar la basura. Donde no se vive el amor a Dios, se vive el rechazo y la oposición a Dios. Es decir, si usted en su casa no se acuerda de Dios, no ora, no le saca tiempo para venir a misa, a la catequesis, ¿qué pasa? Pues usted se acomoda a las tareas de afuera, del mundo. ¿Sí? Y se le olvida a Dios. Y como usted aparentemente sigue vivo, en medio de sus pecados y sus cosas, aquí estoy respirando, estoy feliz. Hoy me fui a pasear, hoy estoy tomando, hoy estoy metido en un casino, hoy estoy en un prostíbulo. Y aquí estoy, ¿ve? Aparentemente no pasa nada, ¿no? Donde no se vive el amor a Dios, se vive el rechazo y la oposición a Dios. O usted está con Dios o está sin Dios. ¿Se acuerdan el ejemplo del vaso que les daba? El vaso nunca está vacío, o está lleno de agua o está lleno de aire, pero está vacío. Ese rechazo a Dios lleva a explicar el pecado una debilidad psicológica, un error y no un abuso a la libertad que Dios nos ha dado. El pecado es un abuso contra la libertad que Dios nos ha dado. Dios nos hizo libres, pero es que yo voy a tener que dar cuentas de esa libertad y de cómo administré mi vida. Yo no puedo ir por la vida haciendo y deshaciendo como me dé la gana porque de todo Dios me va a pedir cuentas. ¿De dónde sale el pecado? Del pecado original, por supuesto. Esa es la mamá de todos los pecados. Todo el que aquí sea hijo de Adán tiene pecado. Alguien, no falta la persona que dice, no, pero mi bebecito recién nacido que acaba de salir del vientre de la mamá, ¿qué pecado va a tener? Pues ese, el pecado original. Y para eso es que lo bautizan. Si usted no lo bautiza, pues ahí sigue. Si usted no lo bautiza, es una criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Lo mismo que el ejemplo del agua. El agua bendita del agua común y corriente. Ambas son aguas, pero la bendita tiene el Espíritu de Dios y esta solo me sirve para bañarme o para tomármela. El diablo y los demonios fueron creados por Dios. ¿Dios creó el diablo? No. Dios no creó el diablo. Dios creó ángeles buenos. Pero les dio ¿qué? La libertad. Y entonces al darles libertad, unos decidieron seguirlo y otros decidieron apartarse. Se fueron. Y armaron su infierno aparte.
Dios inicialmente los creó como ángeles buenos, pero ellos se hicieron a sí mismos malos cuando rechazaron a Dios de manera irrevocable. Entonces dice, no existe un defecto en la misericordia. Muchos dicen, ay, y si Dios es tan bueno, ¿por qué no perdona al diablo? Ay, y si Dios es tan misericordioso, porque hay muchos tonticos de acá que no estudian y dicen, ay, el infierno no existe, debe estar vacío porque Dios es absolutamente tan misericordioso que perdona hasta el diablo mismo. Eso no es posible. Y no es posible, ¿por qué? Porque recordemos que los ángeles están por encima de nosotros. Nosotros estamos aquí, los seres humanos, y por encima de nosotros están ¿quiénes? Los ángeles. Y por debajo de nosotros, ¿quiénes están? Los animales. Con la ayuda de Dios uno tiene que tender aquí, al nivel de los ángeles. Y con la ayuda del diablo nos volvemos animales. Echar para arriba siempre cuesta. Bajar es fácil, solo es echarse a botes y ya. Dice acá el carácter irrevocable de la elección. No existe un defecto en la misericordia de Dios. Los ángeles, al ser espíritus puros, ese es el punto, son espíritus puros. Nosotros no somos espíritus puros. ¿Por qué? Porque somos espíritu y somos carne. Tenemos esta carne que pesa. Esta carne es la que nos jala hacia la animalidad. Y el espíritu, el alma espiritual, nos jala hacia Dios. Depende de nosotros para dónde queremos ir. Entonces, los ángeles, al ser espíritus puros, eligen no arrepentirse eternamente y eligieron con pleno conocimiento. De la misma manera, los hombres en el momento de la muerte se definen eternamente, como un árbol inclinado para un lado durante toda su vida. Es decir, mientras tengamos esta carne, tenemos un poder. Y es el poder de volver a Dios después del pecado. O sea, nos estamos inclinando como los árboles, ¿sí? Al pecado, a la vida de Dios en la gracia. Al pecado nuevamente, otra vez por la confesión, a la vida de la gracia. Y ahí estamos. Pero en el momento de la muerte, caemos de un lado o del otro. Y es como si quedáramos petrificados para siempre en ese lugar. Si quedamos en el campo de Dios, nos salvamos y nos vamos para el cielo. Pero si toda nuestra vida ha sido inclinada al pecado, ahí vamos a morir. Y eso ya no tiene solución. Y nos vamos al infierno eternamente. Entonces, mientras tengamos esta carne, podemos decidir. Los ángeles, como no tenían esa carne, en el momento de decidir, decidieron de una manera que es irrevocable. Es decir, yo me voy con Dios y los que se fueron con Dios, se fueron con Dios. Y los que dijeron no queremos a Dios, no le vamos a servir a Dios, pues se fueron para su infierno. Hay gente que dice que el diablo no existe, ahorita vamos a ver eso. ¿Qué está haciendo Cristo acá? Que el diablo existe. Y con su muerte vence al diablo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado acá? Si no hubiera hecho esto. Todos nosotros, por el pecado de Adán, estábamos condenados y ya teníamos puesto en el infierno absolutamente todo. Es decir, todos nosotros, mírense las caras, tenemos ya un puesto en el infierno. Ya, asegurado. Ya tenemos nuestro palco en el infierno. Cada uno. Ese es el puesto que nos corresponde. Por el solo hecho de ser hijos de Adán. Sin pelear, sin hacer nada, si me meto aquí debajo de la mesa, no me pongo ninguna armadura, no hago nada, no, ni para Dios ni para el diablo, dice mucha gente. ¿Cierto? El que dice así, ¿para dónde se va? Tiene su puesto en el infierno ya asegurado. Sin comprar boleto, ya lo tiene. Porque la boleta la compró Adán y Eva en el paraíso. Jesús, al estar aquí, lo que hace es decirnos, rompe esa boleta y usted queda libre de decidir para dónde quiere ir. Nos da esa posibilidad. Al morir en la cruz, nos da la posibilidad de ir al infierno o ir al cielo. ¿Sí? Si después de esa posibilidad usted decide irse para el infierno, pues qué pesar, usted pisotea este sacrificio de Jesús en la cruz, pisotea su sangre. Y con gusto Satanás se lo lleva para el infierno, claro que sí, allá lo está esperando, si ya le tenía puesto.
Usted lo que hace es reafirmar ese puesto. Pero si usted decide luchar, ponerse la armadura, esforzarse en la pelea, como lo hizo él, muriendo a sus pecados, muriendo a sus pasiones, muriendo a sus vergüenzas, entonces, pues lo vamos a seguir a él en sí. Es decisión propia, pero hay que trabajar. Cristo deshace las obras del diablo. El poder de Satán es limitado, no es ilimitado como el de Dios. Es limitado y no puede impedir la edificación del reino de Dios. Puede torpedear la iglesia, puede torcerle la doctrina al Papa, puede hacer y deshacer, y no puede impedir la edificación del reino de Dios. Que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio. Dios lo permite. Y sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman, dice San Pablo a los Romanos 8:1. Ahora sí, mundo, demonio y carne. Llegamos al punto. ¿Qué es el mundo? El mundo es el espíritu modernista que hay en la iglesia. Esta relajación en cuestión sacramental. Venga, usted no se esfuerce, como que le regalamos los sacramentos a la gente y la gente no valora. Confiésese, pero no aprenda a confesarse usted. No diga ni siquiera que es pecado, ¿cuáles son tus errores? ¿Sí? Y va uno a confesarse, padre, robé. Procure que no se note. Y yo, hay curas que contestan así. Padre, es que tengo moza. Procure que su esposa no se entere. Tenemos curas dando malos consejos en un confesionario. Que fue donde el padre, es que me invitaron aquí a la iglesia de Filadelfia. Y el padre ni corto ni perezoso le fue diciendo, tranquila hija, no hay problema. Si usted se siente bien allá, que se la tranquila. La señora con toda su familia, ahora viene aquí a la iglesia de Filadelfia. Oiga, y el padre le dio ese consejo. Y como nosotros no sabemos doctrina, y como el padre me dijo, a ver, estudiemos la doctrina, caramba. Entonces, el mundo es modernismo, el secularismo. Ya vamos a definir esos términos. La moda, el odio a Dios. Eso es el mundo. Alguien que esté con el espíritu del mundo vaya a ver si ama a Dios sobre todas las cosas. No, lo odia. Es decir, ya está viviendo su infierno aquí en esta tierra y no se ha dado cuenta. Porque en el infierno, ¿qué hay? Pues odio a Dios. El demonio actúa mediante estas formas que van desde la más básica hasta la más complicada. La forma en que el demonio actúa sobre todos nosotros por igual es con esta: la tentación, la ocasión hacia el ladrón. ¿Cierto? Veo este libro ahí abandonado, nadie me está mirando. En el siguiente nivel, más fuerte en que el demonio actúa, se llama la vejación. Y eso lo ha hecho con algunas personas santas, pero también lo hace con algunos pecadores. El diablo los agarra y los apalea. Generalmente a los santos, al Padre Pío, le pasaba, el demonio le daba unas palizas, al santo cura de Ars. Otra forma en que actúa el demonio es la infestación. Entonces cuando dicen, ay, allá hay una casa embrujada, pues allá hacían abortos, hacían ritos satánicos, esa vaina está inundado de eso. ¿Sí? Y entonces usted se va a habitar allá y escucha pasos, siente que se le sienta, no puede respirar. Eso se llama infestación. Y se da en lugares, en mascotas, en cosas. Y de la que hablábamos con el agua bendita, ¿no? La posesión, que es esa que ve uno aparentemente en las películas y todo eso. Que la gente levita, que caminan como arañas, que se mueven como serpientes, que tienen una fuerza increíble, mandan al carajo a los que lo están sosteniendo. La carne es el dominio de las pasiones, básicamente representados y resumidos en los pecados capitales. Bien, el espíritu del mundo crea el odio a los dogmas. La palabra dogma le cae gorda a más de uno en el día de hoy. No me venga usted aquí con sus dogmas. ¿Y qué es un dogma? Es una verdad de fe que, si usted no cree, simplemente no es católico. Si usted no cree, por ejemplo, en el dogma de que existe el demonio, que la existencia del demonio es un dogma. Muchos no creen en eso.
Entonces él odia los dogmas de fe y de moral, quitándoles su valor trascendente y dejándolos como meras ideas humanas que son falibles. O sea, eso de que la Inmaculada Concepción, ¿quién sabe? Que la Virgen fue virgen, que no tuvo más hijos, ¿quién sabe? Entonces ese montón de ideas satánicas que circulan por ahí son espíritu del mundo. Al ser ideas humanas, falibles, influidas por un contexto histórico y cultural, al no ser infalibles se pueden adaptar y cambiar. ¿Sí? Es decir, antes yo creía que para ir al cielo tenía que confesar. Ahora creo que como Dios es misericordiosísimo, me puedo ir al cielo sin confesar tranquilamente, no pasa nada. No me tengo que confesar. Dios me ama. ¿Sí? La falsa misericorditis. Dios me ama, entonces relájese. Dios se lo lleva hacia el cielo, no importa, usted no tiene que cambiar nada. Ahí está el modernismo en la iglesia. ¿De qué les hablo cuando digo que hay sacerdotes y mucho clero que es modernista? La iglesia indudablemente ha sido infiltrada desde afuera. Los enemigos de la iglesia se metieron dentro de la iglesia y están actuando desde allá. Eso no se puede negar. Esta fue una definición que dio el Papa Pío X sobre el modernismo. El Papa Pío X estaba reinando en la iglesia al comienzo del 1900. Y ya había, y él lo definía como el cáncer que ataca a la iglesia católica, como el conjunto de todas las herejías. ¿Qué es el modernismo? Decía el Papa San Pío X, es el conjunto de todas las herejías. Y empecemos a mirar, está en inglés, pero dice el descenso del modernismo o el descenso de los modernistas. Empiezan los curitas y detrás de ellos todos nosotros a pensar así. Aquí está el cristianismo. ¿Sí? Soy cristiano, católico, bien, conozco la doctrina, perfecto. Empiezo a bajar por la escalera del modernismo y dice, la Biblia no es infalible. O sea, empezaron unas corrientes a decir, oiga, eso que Jesús caminó sobre las aguas, suena como muy, quitemos eso suena muy mágico. Que Jesús repartió y multiplicó panes, oiga, eso suena de madre, no, quitemos esa parte, no, lo que hizo fue un compartir. El milagro es que todos compartieran, qué rico. Todos compartieron ahí, todos somos felices, ¿ya? Le van a nombrar rey por compartir. Yo puedo traerlas aquí, a ustedes un compartir. Y no, por eso me van a hacer rey, pues sí. Ah, bueno. Pues, los milagros no. No está hecho a imagen de Dios. Eso es un falso. ¿No es que es por la evolución de los micos? ¿Sí? Los micos evolucionaron y ¡pum! Aparecieron los seres humanos. No hay milagro, lo que decía. Eso de que Jesús resucitó a Lázaro, no existe. No hay nacimiento virginal. Jesús no nació virginalmente. Es decir, estamos negando el dogma de la virginidad perpetua, que la Virgen María no fue virgen. ¿Sí? Y los evangélicos sí que se agarran de ahí, para decir, no es que la Biblia dice que tuvo más hermanos, y ahí dan los nombres, un Santiago, un Judas, que son hermanos de Jesús, pero en ningún lado dice que son hijos de la Virgen María. Dicen, no hay Dios, no deidad, no hay deidad, no hay un Dios. Eso es carrera. ¿Sí? Y los curitas siguen bajando ahí. Entonces, por eso es que dicen, cualquier religión salva. ¿Sí? Por eso es que le dicen a la señora, a la vecina, no vayas allá para la iglesia de Filadelfia. Eso es la misma vaina. No hay que expiar, no hay que expiar. ¿Y entonces qué está haciendo Jesús acá? Expiando por nuestros pecados, es decir, Él pagó por nuestros pecados, es decir, hay que pagar. Nuestros pecados tienen un grado de ofensa a Dios que nosotros debemos pagar. Por supuesto. Si yo rompo un vidrio, yo tengo que pagarlo. El dueño de la casa me dice, yo lo perdono, pero repóngame el vidrio. Seguimos bajando, entonces dice que no hay que pagar nada, no hay expiación. Tampoco existe la resurrección. Óiganme esa perla.
Los curitas jesuitas de la Universidad Pontificia Javeriana dicen, allá en su Universidad Javeriana, que Jesús no resucitó. Que si perfectamente se encuentran la tumba de Jesús con los huesos de Jesús, su fe no cambia para nada. Pues allá en la Meca están los huesos de Mahoma y todos los musulmanes van todos los años a darle vueltas a la Meca en una peregrinación que es obligatoria al menos una vez en la vida para ellos. Tienen que ir hasta allá y echarse el viajecito de ir a visitar ¿qué? La tumba de Mahoma con los huesos de Mahoma. Y ahí cerquita, en Israel, está la tumba de Jesús, pero esa tumba está vacía. En el único lugar donde Dios no está, es ahí. Pero aquí, nuestros javerianos dicen, no, Jesús no resucitó, resucitó en la fe de los cielos, resucitó, pero físicamente no hay problema. El agnosticismo, pues, creer cosas ocultas y empezar a revolver la fe de una cosa con otra. Y todos están bien. ¿Sí? ¿Qué es el sínodo hoy, el famoso sínodo de la sinodalidad? Es preguntarle a los herejes, a los ateos, a los enemigos de la iglesia, ¿usted qué opina de la iglesia? Pues, ¿qué va a opinar un enemigo de la iglesia? ¿Qué va a opinar un ateo, alguien que no cree en Dios? Pero su opinión es muy importante y bienvenida y la consignamos aquí para nosotros y eso es ley para todo el mundo. Así de mal está. El último paso, el ateísmo. Así es la forma en que un curita, de muy cristiano, termina convertido en un ateo. El secularismo. ¿Qué es el secularismo? Es la separación entre la religión y el ámbito público, el ámbito del Estado. Antes existía lo que se llamaba la cristiandad. Toda Europa era cristiana, empezando por los principales cristianos fue Francia. ¿Y hoy cómo está Francia? Todo lo contrario. La Revolución Francesa lo que hizo fue acabar con el cristianismo. Mataron a todos los curas, a todas las monjas. Mírense una película que se llama así, Diálogo de Carmelita. Una película blanco y negro que la consiguen en YouTube. Diálogo de Carmelita. Y ahí se dan cuenta lo que hizo la Revolución Francesa solo con unas monjas. Ese es con todos los curas y con todos los cristianos. En nombre de la igualdad, la libertad, la fraternidad, exterminaron todo un pueblo que se llamaba la Vendée, en el noroccidente de Francia. La masacre de la Vendée. Y eso es historia. Otra película, vean. Si ustedes quieren ver cine de cosas que pasaron de verdad, que no son mentiras, mírense una película que se llama Cristiana. Y eso es de hechos reales. ¿Eso pasó en dónde? En México. Todavía no hemos cumplido ni siquiera 100 años de eso, porque eso fue hace 1930. Hay una que pasó por la misma época en España. Esa película sobre lo que pasó en España se llama Un Dios Prohibido. La masacre a la Iglesia Católica en España. La persecución en España por las mismas épocas. Eso es historia. No estoy hablando carrera. Esto es cierto. El secularismo entonces es esa separación entre la religión y el Estado, el ámbito público. El secularismo es la ideología que apunta a separar a Dios de la vida pública. Es decir, usted quédese con su misa, con su rosario y su religión en su casa. Aquí no me venga con su rosario. ¿A cuántas personas, averigüen, a cuántas personas han echado a la cárcel por ir a rezar rosarios o ir a hacer oración? Mire, sin decir nada, sin abrir la boca, usted hace así, frente a un lugar donde cometan abortos, y por hacer así, ponerse a orar en un lugar donde cometan abortos, ustedes lo echan a la cárcel. ¿Usted está rezando? Preguntan en Inglaterra. ¿Usted está rezando? Frente a un sitio, un abortorio. ¿Usted está rezando?
a la cárcel. Eso es ilegal. En Canadá, su hijito le da, a su hijito varoncito le dan ganas de volverse mujer y usted dice, se le paga. A usted le quitan la patria potestad del niño y el niño inmediatamente lo meten en un tratamiento para cambiarle el sexo. Con hormonas y con cirugía. Quitan a su hijo. Por decirle a mi hijito, eso no se hace. Y usted vea, calladito. Separar a Dios de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de cuanto hay de cristiano. Domina desde hace 3 siglos el pensamiento y la vida de Occidente se opone con gran fuerza al evangelio y a la evangelización. Que no hay que hacer proselitismo. O sea, no hay que buscar nuevos cristianos. Y entonces, yo les leía el final del Evangelio de San Marcos, ¿se acuerdan? Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, si no hay que hacer ahora prosélitos, ¿qué? Si no hay que enseñar el Evangelio, entonces. Las consecuencias del secularismo. A la familia creyente, trabajadora, intacta y nuclear se le ve como una rareza. ¿Qué es una familia nuclear? Familia nuclear es la familia que Dios quiso, donde haya un papá, una mamá y unos hijos. Pero muchos, sobre todo estas generaciones, dicen, en vez de hijos voy a tener un perro. Y para no tener hijos, entonces, métodos anticonceptivos, barreras, dispositivos intrauterinos, inyecciones, pastillas, y las mismas mamás llevan a las niñas que le instalen el Norplan, porque es que yo no tengo tiempo de cuidarlas. A la familia creyente, trabajadora, intacta y nuclear se le ve como una rareza. ¿Usted tiene hijos? ¿Cuántos? ¿Todos esos? ¿Y por qué es que no hay televisión en su casa? Así le dicen a uno. ¿Con qué planifica? ¿Y la basan? ¿Por qué no planifica? ¿Cómo le ocurre? ¿Y cómo es irresponsable? ¿Quién dijo que uno planifica? Un hijo de Dios no planifica, el que planifica es Dios. Dios es el que es el dueño de los planes y uno es el que obedece. Punto. ¿Sí? Uno pone los medios para que venga la vida, pero es Dios el que decide si pone un ser humano ahí, en el útero de la mujer. Es Él. ¿Cómo así que yo planifico? Yo no planifico nada. No, entonces tengo planificado cuando me voy a morir. No tengo planificado. Tengo planificado a punta de esfuerzos, como dice el Evangelio, uno no puede cambiar el color de su cabello, a no ser que se eche pintura. Uno no puede cambiar el cabello. Venga, otra vez quiero volver a tener el cabello negro. Aquí me concentro y vuelvo otra vez mi cabello a ser negro. No. Yo no tengo esos poderes. Eso depende de Dios. ¿Yo por qué me voy a amarrar las manos a Dios con un dispositivo intrauterino? ¿Por qué? ¿Con qué poder? Si yo no soy el dueño, es que es mi cuerpo. ¿Mi cuerpo? ¿Usted se lo dio? No se lo dio. Usted no se dio su cuerpo. Le fue dado. ¿Por qué voy a ponerme inyecciones? ¿Por qué voy a abortar a mis hijos? Voy a matar a mis hijos con unas pastillas. Porque el niño ya se formó. ¿Qué es la pastilla del día después? Un aborto. ¿Qué es un dispositivo intrauterino? Un aborto. Que no deja implantar allá lo que ya se formó. Es que ya se formó. Ya está formado. Lo que hace el dispositivo es no dejar que se implante. ¡Ay! Descansé. Me llegó la regla. Mató a su hijo. Y usted ni se enteró. ¿Cuántos niños habremos perdido con agua? Y no hemos confesado, ¿no? Es que ni estamos enterados. Y ahí tenemos el acompañante, ¿no? Detrás, que nos acompaña a mí. Consecuencias del secularismo. Manipulación de las emociones para el provecho ideológico y económico.
Se normaliza el mundo convertido en un gran circo romano que se divierte con la sangre de otros. ¿Qué pasaba en el circo romano? Se ponían los gladiadores. Véanse la película del gladiador. ¿Sí se la han visto? Con Russell Crowe. Y se agarran a pelear allá. Sangre y todo eso, ¿no? Así hacía, ¿no? El emperador, es decir, quiebre. Ya lo venció, mándele la estocada final de uno. Mátenlo. ¿O no? Ese sí, dejémoslo que se aguanta para otro combate. Dedito arriba. ¿Sí? Y en el celular mandamos los emoticones así. Bueno. Un gran circo romano que se divierte con la sangre. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a ver noticias? Oiga, ¿qué de malo tiene ver noticias? Se cayó una bomba, no sé dónde, que se cayó un avión, no sé qué. Ajá. Y se acaban las noticias y usted vio noticias, ya no nos duele el dolor ajeno. Nos divertimos como los romanos con la sangre de los demás. No hacemos una oración por toda esa gente a la que le cayó la bomba encima. Y entonces, ¿para qué ven noticias? ¿A eso? ¿Para divertir? ¿Usted se divierte viendo noticias? Se alimenta de la sangre del prójimo como en un gran circo romano y hace así. Mátelo, ¿sabes? ¿A cuántos le ocurrieron desgracias hoy? A mí me enerva ver cómo pasan por las calles cuando hay un muerto aquí. ¡Atención! ¡Muerto en Tunisa! ¡Noticia, noticia! ¡Muerto, baleado en Tunisa! Y usted compra esa basura. Y usted se divierte con eso. Cuando debiéramos arrodillarnos, Señor, tenga piedad y misericordia de nosotros, este mundo tan horrible el que hemos creado. ¿Ves? Se normaliza el mundo convertido en un gran circo romano que se divierte con la sangre de otros, con el sexo y con la violencia. ¿Ves? El canal, ¿qué le importa pasar su cuota de porno? ¿Cierto? A eso le aviso. Este programa debe ser visto en compañía de adultos responsables. Ya, de las manos. Tenga pornografía. Porque eso es. Y nos parece normal que si lo presenta la televisión. El demonio. Hasta ahora es de, ¿se acuerdan? El mundo, el demonio y la carne. El demonio es el ángel condenado eternamente. El Apocalipsis 12 nos habla de que hubo una pelea en el cielo, que los ángeles se enfrentaron contra otros ángeles, que los ángeles malos cayeron. No nos dicen cuántos, nos dicen la proporción. Una tercera parte de todos los ángeles que Dios creó fue lanzado ¿a dónde? Muy bien, a la tierra. Qué bueno que sí se acuerda. Mira, le recuerdo ese pedazo. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas y las lanzó sobre la tierra. Esas estrellas figuran la creación de todos los ángeles y la tercera parte la arrojó sobre la tierra. Es decir, no las mandó a la Luna, no las mandó a Marte, ni a Venus, ni a Júpiter, las mandó a la Tierra. Están aquí con nosotros. Son los enemigos y la armadura de la que les hablaba ya, que hay que protegerlos, ¿no? La existencia misma del demonio demuestra la verdad de la iglesia. Si existe una iglesia, es decir, un ejército, es porque hay un enemigo. Las verdades de fe y hasta la infinita bondad de Dios. ¿Cómo así que la infinita bondad de Dios? Si ustedes lo piensan bien, el infierno existe por la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque hay quienes no se aguantan a Dios, hay quienes lo detestan y no quisieran que Dios existiera. Pues para esos que detestan a Dios y que no quieren que exista, pues en su infinita bondad existe el infierno para que se vayan para allá. Estamos en una continua confrontación entre el poder de Dios y sus ángeles y por otro lado están las puertas del infierno que extienden su poder sobre los hijos de Adán. Porque el demonio ostenta un poder. Es una guerra espiritual.
Sin la lucha espiritual de muchas personas, ojo, aquí es donde estamos metidos nosotros, en estas muchas personas, que debieran ser todas las personas, pero son muchas. Sin la lucha espiritual de muchas personas que contienen esas puertas del infierno, el mal invadiría este mundo. Está asegurada la victoria porque Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero eso no quiere decir que no nos agarren y nos acuchillen bárbaramente, ¿no? Está asegurada la victoria, pero eso no significa que yo me puedo quedar tranquilo mientras veo que otros sí pelean y caen encima y hasta critico a esa gente que sí pelea. El problema no es el mal, son los que no luchan contra él. Entonces, el mal necesariamente retrocede cuando hay gente que se esfuerza y batalla por la santidad. Al mal material que vemos en el mundo, ese mal es fruto del mal moral. El mal visible es fruto del pecado de aquellos que negocian con el diablo. Es decir, démonos cuenta que hoy estamos invadidos de unos pecados graves. Antes no se veían tantas perversiones. Cualquiera de nosotros puede ser la peor, podemos convertir, mientras estemos en esta carne, podemos ser los peores monstruos de la historia. El problema no es el mal, es los que nos quedamos callados y no hacemos nada. Y el mal retrocede cuando hay quien se esfuerza. Las personas que se esfuerzan, cuando hablábamos de que hay mucha gente, ¿quiénes son esa mucha gente? Las monjitas de clausura que aparentemente no hacen nada. Las monjas que viven en oración, los monjes, cada vez que uno asiste a la Santa Misa. Toda guerra causa sufrimiento. El sufrimiento es un medio para la purificación. ¿Cuántos sufrimientos se desperdician? Usted sabía que puede contribuir. Usted así con su manito mala, ¿lloró por la fractura? ¿Le dolió? ¿Y ofreció ese sufrimiento? ¿Usted sabía que ese sufrimiento es redentor? Entonces se perdió el sufrimiento. Porque se hace un sufrimiento vano. Si usted sufre, si usted le da un cáncer, si usted se fractura un hueso, si usted tiene una enfermedad que lo postra en una cama, ¿qué tiene que hacer? ¿Maldecir? Hay mucha gente que sí. La manera inteligente es esa. Cuando usted sufra, mire un crucifijo. Acuérdese de los sufrimientos de Jesús y una de esos sufrimientos. Y dígale, Señor, esto que me va a doler, te lo ofrezco. Quiero unirlo a tus sufrimientos en la cruz para pagarte por mis pecados, por todas las pilatinas que yo he hecho. Para que con mi sufrimiento libres del sufrimiento a las almas del purgatorio. Y entonces su sufrimiento no va a ser un sufrimiento vano, va a ser un sufrimiento redentor, va a ser un sufrimiento que tiene un sentido, una razón de ser. Ofrecer los sufrimientos. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Dios permite la acción del demonio para lograr un bien mayor y hasta para sufrir hay que saber usar la inteligencia. Acuérdense del ejemplito que ya les he dado. ¿Cuál es ese ejemplo? En el Calvario habían 3 cruces. La del ladrón bueno y la del ladrón malo. Y la de Jesús. Ambos sufrían lo mismo. Inteligentemente con su sufrimiento fue ¿a dónde? Al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, con su mismo sufrimiento, se fue ¿para dónde? Porque no hacía sino maldecir. ¿Usted dónde quiere estar? Su sufrimiento. Si usted maldice, ¿para qué le sirve? Oiga, qué pésimo negocio. Sufrir toda la vida para seguir sufriendo en el infierno eternamente. Eso es imbécil. Perdónenme, pero eso es estúpido. No, si tengo un sufrimiento, tengo una oportunidad grande de santificarme, de irme para el cielo. Pero seamos inteligentes. ¿Cómo vamos a hacer tanto de dejar desperdiciar una oportunidad como esa? No la deje perder.
Mire, acuérdese de esto cuando le duela. Diga, por mis pecados, por la conversión de los pecadores, por las benditas almas del purgatorio. Pero hay que ser inteligentes. Y para eso hay que saber, y hay que saber doctrina, y hay que saber en qué estamos. Ni nos enteramos que estamos metidos en una guerra y que la vaina es peleando. Este datico, lo que les decía, este señor cura, que se llama Arturo Sosa, es el superior de los jesuitas de todo el mundo. En teoría, es el jefe del Papa. En teoría. ¿Por qué? Porque al ser el superior general de todos los jesuitas del mundo, el Papa es jesuita. Y este señor, dijo esto. Mucha gente cree que el diablo es bueno. Bueno, el superior general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, afirmó en una entrevista publicada el 21 de agosto del 2019 que el diablo existe. Sí, pero es una realidad simbólica. El diablo es un símbolo. Sí, a él le tenemos que echar la culpa de la maldad que existe. Pues echemos el diablo, a ese símbolo que llamamos diablo. Una realidad sí, pero simbólica, y no como una realidad personal. Eso dijo él. Y es el superior general de todos los jesuitas a nivel mundial. Si eso piensa el superior general, que el diablo no existe. Eso no existe, usted no le haga caso. ¿Sí? El pecado no existe. Si el diablo no existe, el pecado no existe, la maldad es una realidad simbólica. ¿Sí? Entonces esto también es una realidad simbólica porque Jesús venció al diablo en la cruz. ¿Sí? Y lo hizo un cura. Es que ese es el problema. Y si usted no está formado, y si no estamos formados, y si no sabemos, pues como le dijo el Padre, debe ser verdad. Y yo me quedo con eso. Y no hago nada. Y no estudio. Y no repaso. Y no profundizo. Y no miro la doctrina de la iglesia. No tengo en mi casa, o en mi caso como el celular, tengo yo aquí el catecismo de la iglesia católica. Y lo leo, y lo repaso, y lo expongo. Pero eso es cuestión personal. Hay que formarse. Hay que saber. Y hoy más que nunca hay que saber. Cuando todos dicen vainas diferentes y raras, hasta los mismos curas, hoy hay que saber. Y si no, el mundo está diciendo bienvenidos. Vengan para acá. Todos los mundanitos. Los que no creen en el pecado, vénganse conmigo. ¿Sí? Los que no creen en Dios, los que son libres pensadores, vénganse conmigo. Los que no creen en virginidades perpetuas ni nada de esas tonterías, vénganse conmigo. Los que no quieren dogmas, vénganse conmigo. Los que dicen que nada es pecado, vénganse conmigo. Los que no se confiesan, vénganse conmigo. Todos los católicos tibios y flojos y perezosos, vénganse conmigo. Aquí los recibimos. ¿Vamos a pelear o vamos a usar las armas o nos vamos a quedar así, tranquilamente? Que el Señor nos ilumine. Vamos a dejar aquí por hoy con la foto de este Señor, que Dios lo ilumine y lo convierta, porque sigue siendo el superior general de los jesuitas en el mundo, dando mal ejemplo y arrastrando almas con él al infierno. Por todos ellos, Señor, te suplicamos y que te pedimos perdones, nos llenes con tu gracia, con tu amor y tu misericordia. Por todos ellos y por nosotros, te pedimos perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de él.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.